A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano. Protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un muro, es tan grato soñar si se es grato el soñar, si se sabe amar, teniendo un amor. Muy buenos días, hoy lunes 2 de marzo de este año 2026, en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional, la Oficina General de Participación Ciudadana y de la Dirección de Cultura, le damos la más cordial bienvenida a su programa Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy, 2 de marzo, recordamos el inicio, la fundación del Poder Legislativo en nuestro país, en Venezuela. Hoy, 2 de marzo, pero en 1811, hace exactamente 215 años, fue un día sábado, cuando se instaló el primer Congreso de Venezuela, en la Casa del Conde de San Javier, hoy esquina del Conde, acá en el centro histórico de la ciudad de Caracas. Es importante porque es el primer Congreso que se instala en Hispanoamérica, en esta parte de Latinoamérica, y el segundo del continente americano, después del Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, como todos los lunes, también me encuentro en compañía de nuestra investigadora, locutora de la Universidad Central de Venezuela y de acá, de la Casa de la Asamblea Nacional, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, bueno, este 2 de marzo, hoy 2 de marzo, estamos conmemorando esta fecha tan importante, sobre todo para este cuerpo legislativo, porque es precisamente en esa fecha donde, bueno, se instalaría lo que sería el primer Congreso de Venezuela, clasificado prácticamente como uno de los más antiguos de América Latina, aparte que sustituiría a la Junta Suprema y sentaría las bases para la independencia absoluta de España. Pero vamos a ir indagando cómo fue desarrollándose este Congreso, quiénes fueron sus protagonistas y cuál fue el mayor propósito de la instalación de nuestro Congreso, el primer Congreso de Venezuela. Sí, bueno, para el antecedente directo del primer Congreso de Venezuela está en Filadelfia, los Estados Unidos de América, con la instalación entre septiembre a octubre del año de 1774, imagínense, finales del siglo XVIII, con la instalación del Congreso Continental, Congreso que sentaría 2 años después con la declaratoria de independencia de los Estados Unidos, la fundación de los Estados Unidos. Posteriormente, en Venezuela... Sería nuestra inspiración. Por supuesto, porque posteriormente vendría, en cuanto a los movimientos de independencia, porque existen varios, José Largo Chirino, está Francisco León, pero el que tuvo más una connotación más estructurada para tomar el poder, desplazando la monarquía, absolutamente la conspiración de Gual y España en 1797. Ellos tenían un proyecto de constitución, tenían una bandera, tenían todo, tenían las bases para dar un paso nada fácil, sí, de desplazar una monarquía de 3 siglos y suplantar una nueva forma de gobierno. Así. Realmente fueron bastante temerarios, atrevidos y valientes, patriotas. Gual y España para dar ese paso. Lamentablemente esta iniciativa de independencia va a ser descubierta, la conspiración va a ser descubierta, y 2 años, de 1799, 2 años después, José María España va a ser
va a ser torturado y va a ser martirizado en la Plaza Mayor de Caracas, hoy Plaza Bolívar. Y años después igual va a ser envenenado en las Antillas, a principios del 19. En fin, queda como este preámbulo. Posteriormente entra el siglo XIX, existe la conspiración de los mantuanos en 1808, la cual aprovecha la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Sienten los patriotas, no solamente venezolanos, sino americanos, que el imperio español, entre comillas, se encuentra algo debilitado y debe aprovechar esta oportunidad para declarar la independencia de las colonias españolas en la América. Esta conspiración de los mantuanos también va a ser develada. Allí va a estar Bolívar y también en la cuadra de Bolívar, la Sociedad Patriótica conspirando. Van a ser descubiertos. Bolívar va a tener que irse unos años, un tiempo para su propiedad en los valles de Aragua. Y en fin, está José Félix Rivas, los Montilla, pero esto está latente. Ellos se disuelven, pero después se reorganizan. El 19 de abril de 1810, aquel Jueves Santo, cuando ya Vicente Paredes es defenestrado del poder, y esta Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII toma el poder en Caracas. Es la primera vez que venezolanos toman el poder acá. Y aunque no es definitiva la independencia, porque dentro de aquella junta, pues así se llamaba, Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, estaban varias corrientes. Están las corrientes más radicales, como Rivas, como incluso los Bolívar, que estaban allí, los Montilla, los cuales querían una independencia absoluta, y había unas voces incluso más moderadas, las cuales, incluso incluyendo Juan Germán Rocio, en esa época estaba entre los moderados y varios. Pero este primer paso, el 19 de abril, va a dar ese camino hacia la conformación de este primer congreso. Al poco tiempo de abril, ya a mediados de 1810, van a enviar, Carolina, esta Junta Suprema hacia Londres a una comisión. Esta comisión va a estar financiada, integrada por Simón Bolívar, López Méndez y Andrés Bello. Ellos van a Londres. Bolívar tiene como una misión secreta contactar a Francisco de Miranda. Es importante decir que la figura de Francisco de Miranda para esa época, 1810, no es como la que tenemos actualmente. Miranda tenía mucha gente que se le oponía en la sociedad caraqueña, en el mantonaje. Recuerda también que él era pardo. Él era visto como un oficial, como un doble espía. Uno le decían que era un espía inglés y otro le decían que era un espía francés. Porque, por supuesto, ha estado residenciado en Inglaterra mucho tiempo, pero también estuvo en la Revolución Francesa. Entonces no tenían mucha confianza y tenían envidia realmente también a esta figura universal de Miranda, el cual había dejado a Venezuela hace muchos años atrás. Se había formado fuera. Estaban los principales movimientos políticos a nivel mundial de aquella época, a finales del 18 y principios del 19. Y Bolívar va a entrevistarse con él en Londres. Mientras Bolívar está en Londres, en aquella misión en Caracas se está conformando lo que sería el Congreso. Se va a elegir diputados ya a finales del año 1810. Estos diputados son los que se instalarían aquel 2 de marzo de 1811. Miranda llega en diciembre del año 1810, finalizando ese año, y se integra como diputado por el PAO. Existe esa efervescencia entre las corrientes que estaban entre la parte conservadora. Había una línea moderada que quería la independencia de España, pero quería la independencia comercial, pero una especie de tutelaje de España, que da ciertas libertades económicas, pero no romper definitivamente con la madre patria, en la cual se tenía 3 siglos de tradición. Es algo que no suena tampoco tan descabellado, si nos ubicamos en 1810. Además es bastante complejo. Es complejo, por supuesto. Y también personas que tienen sus propiedades, tienen mucho que perder durante una guerra. Ahí está el ejemplo de Haití, a principios de 1800, una guerra realmente que causó el terror. O sea, ellos lograron su independencia, la verdad, pero la independencia de Haití fue vista con terror en las colonias americanas, porque fue una revolución de esclavos, la cual casi asesinaron en su totalidad a toda la raza blanca de la isla. Eso se veía con total terror en todas las Antillas y en las colonias americanas, cuando revisamos la historiografía de la época. Sí, es lo que se quería evitar. Exactamente, veían con terror aquellos acontecimientos. Llegamos al año de 1811, ya vamos a leer a Rumazo González en su biografía sobre
Francisco de Miranda, que es el rol protagónico en esos años. Recuerda que en estos años iniciales de la Primera República es Miranda la figura central, no Bolívar. Es Miranda quien va a llevar esa batuta libertaria. Es Miranda quien tiene más experiencia observando el Congreso, que nosotros era nuestro modelo, en Filadelfia, en los Estados Unidos. Recuerden que Miranda estuvo en el sitio de Pensacola entre el año 1780 y 1781 como oficial español que apoyaba a los patriotas estadounidenses en contra del Imperio Británico. Y cuando deserta, él va a vivir a los Estados Unidos y se va a relacionar con estos líderes, con Thomas Jefferson, Samuel Adams, con John Adams, con George Washington, con Thomas Paine, en fin, se va con Benjamin Franklin, van a ser sus cercanos colaboradores y él va a tomar interés en este experimento libertario de estas 13 colonias que en el norte siguen su independencia, que por supuesto fue nuestro modelo para esta posterior constitución federal de los estados de Venezuela. Pero dejemos que Rumazo González, Carolina, nos lea cómo fue ese sábado, 2 de marzo de 1811, hace exactamente 215 años, cuando nace nuestro poder legislativo. Así es, y en la biografía de Francisco de Miranda, de Rumazo González, nos dice que lo inmediatamente próximo es el Congreso. La revolución necesita fundamentaciones jurídicas. Una constitución aclara la estructura del país y la enrumbará. Se han efectuado las elecciones de diputados antes de la llegada del prócer. Por suerte, no todos los pueblos han podido elegir sus delegados. Miranda constará en el Congreso como diputado por el PAO de la provincia de Barcelona. Este logro se obtuvo a pesar de que muchos mantuanos continuaban llamándolo extranjero, militar europeo. Sí ha llegado acompañado de extranjeros. Antemperá, Molini, Leleus. Sí, sus hijos son ingleses, los humanos. Cuando son pequeños atacan siempre con minucias. Como bien dices tú, le tenían esa desconfianza, ¿no?, a Miranda. Miranda en la Sociedad Patriótica introduce con apoyo de muchos la presencia de los valores del pensamiento sobre los valores tradicionales de la sangre, o sea, a los pardos de recio impulso patriótico en las propias calles de la ciudad, que poco ha cambiado en las 4 décadas transcurridas desde cuando la abandonó en 1771. Así que camina con ellos, se hace ver con ellos. El ideal político nuevo empieza a mostrarse en hechos. También los artesanos y los obreros entran a ser tomados en cuenta. Fíjate qué interesante. Nos dice que la política se mueve en 3 fracciones. La de los aristócratas autonomistas aspiran a constituirse en el poder político, ya que mantienen el poder económico. Son los mantuanos. Allí está, por ejemplo, el Marqués del Toro, Martín Tobar Ponte, para quien la palabra patria tiene un sentido moral y paseará por los días trágicos de la Revolución su perfecta hidalguía de caballero. El Marqués Casa de León, opulento propietario del Valle de Aragua, de alma extremadamente tortuosa e intrigante, que se hará amigo de Miranda para traicionarlo y servir de nuevo a los españoles. Y hombres de gran estilo como Rivas y Bolívar, que han de romper toda coacción y prejuicio de clases. Súper interesante. Bueno, continuamos en la otra parte, pero vamos a rendir homenaje a la esquina del Conde, con Aldemaro Romero, de Conde a Principal. Disfrútenla. La mayoría de los diputados lo saben. A la salida, el pueblo los aplaude, no por conciencia libertaria, que todavía no lo tienen, sino para ser parte del espectáculo. Bueno, era todo una novedad. Una novedad. La elección de dignatarios del Congreso demostró que para Miranda no había en ese cuerpo sino limitadas simpatías. Sesionaron primero en la casa del conde de San Javier y luego en la capilla del convento de San Francisco. Los dignatarios fueron 2, en este caso Felipe Fermín Paúl y Mariano de la Cova, con 2 secretarios, Miguel José Sanz y Antonio Nicolás Briceño. Y cuando se decida reemplazar a la Junta Suprema, 26 días después, fíjate, por un poder ejecutivo, la votación dará en favor de Miranda la cifra mínima de 8 en una suma de 31.
su comentario será: me alegro de que haya en mi tierra personas más aptas que yo para el ejercicio del supremo poder. Sí, queda evidente de que sufre una especie de veto entre los propios compañeros del Congreso, todos diputados que tenían cierta, desconfianza hacia Miranda. Pero fíjate que Romancio González coloca aquí como un pequeño análisis que pregunta: ¿hay una gran desilusión para Miranda? Y ninguna, dice. Se hubiese sentido disminuido al experimentarla. No buscaba dignidades, honores, quiere su obra y la obra está en marcha. Demuestra su espíritu erguido y potente cuando se festeja el aniversario, por ejemplo, del 19 de abril. El más eufórico, el encabezador de multitudes. Fíjate qué bonito como le da ese lugar de honor a Miranda. No anda con pequeñas cosas, está por encima la obra. También nos dice que el hombre por quien se juramentaron los diputados empieza a desarticularse. Bolívar dice en un discurso: termina un año perdido en sueños de amor por el esclavo de Bonaparte, que comience ya el año de la independencia y la libertad. Ya hay nuevo poder ejecutivo. Triunvirato, en este caso, de Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. Se ha nombrado una alta corte de justicia también, con eliminación del Tribunal de la Inquisición. Hay necesidad de difundir las noticias, así que el periódico oficial Gaceta de Caracas, se suman también el Publicista de Venezuela, editado por el Congreso. Fíjate, ya el mismo Congreso editaba un periódico. El Mercurio Venezolano de Francisco Isnardi, el Semanario de Caracas del licenciado Sáenz, el Patriota de Venezuela, de la Sociedad Patriótica. Nos dice que los analfabetos que superabundan se hacen leer esas hojas como que si necesitaran nutrición. Sí, en lugares públicos se leían estos documentos, estos periódicos, para que las personas que no sabían leer y escribir, por supuesto, estuvieran al tanto de la situación política de la Venezuela, de Caracas, aquel entonces. Fíjate que para finalizar nos dice también Romancio González que estuvieron sobre la ausencia, en este caso, de 3 provincias, que fue la provincia de Maracaibo, de Coro y de Guayana. Adujo el ejemplo de los Estados Unidos. Dice que allá las 9 provincias unitarias obligaron a las que no quisieron separarse. Ya se veía el rumbo, nos dice, de la guerra inminente. Exactamente. Fíjate que quisieron a Miranda como apartarlo, pero un hombre como Miranda, tan ilustre, tan preparado, que ya había visto mundo y así todo preparado, Miranda se va a convertir, Carolina, en el diputado más brillante. Sí. En el mejor orador de aquel Congreso del año de 1811. Totalmente, además que con su experiencia. Por supuesto, por la tribuna que tenía Miranda. Totalmente. La Asamblea Nacional Francesa. Así en el Congreso de los Estados Unidos, justamente donde él en primera mano observó, fue testigo de aquellos primeros pasos de la independencia de los Estados Unidos, ya consolidada al final de la guerra, porque la guerra estadounidense finaliza en 1783, el mismo año que Miranda justamente llega en el mes de junio de aquel año a los Estados Unidos. Y trae esa experiencia. Exactamente. Totalmente. Nosotros aquí no teníamos esa experiencia y Miranda quieren de una manera apartarlo, quieren ocultarlo, quieren que no brille, pero no se puede ocultar el sol. Así es. No se puede ocultar el sol. Además también debemos señalar que este vendría siendo, como bien dices tú, el segundo Congreso de América, de todo el continente americano, y bueno, podría hacerse también el primer Congreso latinoamericano. Sí, el primero. Este Congreso va a llevar las sesiones que van a ser cada vez más encendidas, Carolina, a la sesión de aquel viernes 5 de julio del año 1811. De hecho, el 4 de julio el debate fue realmente encendido. Por poco no se declara aquel día la independencia, sino se pospuso para el día siguiente, el 5 de julio de 1811, cuando a las 3 de la tarde
el presidente Rodríguez Domínguez declara la independencia absoluta de España. Fíjate y se declara que, la independencia. Que quería agregarte a eso que nos dice Romanzo González. Ciertamente se decía que en Caracas había 2 congresos. El uno lento e indeciso, a pesar de los fustigamientos de Miranda, y el otro, el de la Sociedad Patriótica, donde vibraban los espíritus con muy alta tensión. Como bien dices tú, la noche del 4 de julio, en la Sociedad Patriótica, es cuando Simón Bolívar, de 28 años, exclama en un discurso arrollador: no es que haya 2 congresos, es que se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar ya decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. ¿Qué debemos atender a los resultados de la política de España? ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte a sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son efectos de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. Es la pregunta, 300 años de calma no bastan. La Sociedad Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Sociedad Patriótica, centro de los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Bolívar deja claro cómo era el ambiente en ese congreso, las vertientes entre la independencia absoluta y aquella que iban con moderación hacia los cambios que se estaban esperando. 5 de julio se declara la independencia en Venezuela, aquel viernes. Posteriormente se encarga a los diputados de firmar el acta de independencia hacia julio, agosto de ese año 11. Y posteriormente se crea la primera Constitución Federal para los estados de Venezuela, la cual va a estar sancionada el 21 de diciembre del año de 1811. Importantísima esta Constitución, que también viene a ser la primera de esta parte del continente. Va, por supuesto, la ciudadanía va a tener los poderes públicos en 3, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial, los nobiliarios, títulos nobiliarios van a quedar abolidos, en fin. Busca esta Constitución Federal justamente la independencia y la igualdad para esa naciente República de Venezuela. Y bueno, Carolina, ya en este programa que hemos rendido homenaje hace 215 años a la instalación, aquí pocos metros de acá, en la esquina del Conde de San Javier, hoy ya esquina del Conde. La instalación el 2 de marzo de 1811, día sábado, la instalación del primer Congreso de Venezuela. El segundo del continente americano y el primero acá en nuestra América. Y bueno. Es excelente. Así que bueno, queremos también recordarles que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, nos consiguen como Somos Asamblea Radio y por supuesto a través de YouTube. Así que bueno, compartan estos programas si es de su agrado y bueno, por supuesto a todos los que nos ven, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, se despide esta parte el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.